Dicen que hay calles donde el diablo todavía camina, y locales donde las almas no se fueron del todo. Un hombre que jugó con demonios, y una joven que vio algo imposible, con ojos rojos y un zarape empapado por la lluvia. Dos historias reales, dos advertencias del más allá. Si crees que lo has visto todo, espera a escuchar esto. Soy de los que creen en fantasmas. Hasta hace unos años, me burlaba de la gente que hablaba de energías, presencias o cosas del más allá. Pero todo cambió la noche en que me topé con aquel viejo, o con lo que fuera que fuese. Mi nombre no importa. Solo diré que antes de todo esto, era un tipo normal. Tenía trabajo, una esposa y una hija pequeña. Pero poco a poco, fui echando todo a perder. Empecé a desviarme del camino. Bebía durante las horas de trabajo, al principio una cerveza, luego una botella escondida en el cajón del escritorio. Llegaba tarde a casa, sin dinero, sin ganas de ver a nadie. Mi esposa me pedía que cambiara, que buscara ayuda, pero yo solo respondía con gritos y portazos. Me sentía vacío, como si algo oscuro se hubiera metido en mí y se alimentara de mi frustración. Fue por esos días que empecé a interesarme por cosas raras. Un compañero del trabajo, igual de perdido que yo, me mostró unos libros sobre ocultismo. No es malo, me decía. Solo es conocimiento que la iglesia no quiere que sepas. Primero fue curiosidad, símbolos, rituales antiguos, invocaciones, pero pronto me atrapó. Me gustaba sentir que podía tener poder, aunque fuera imaginario. Una noche, después de leer sobre invocaciones demoníacas, hice una especie de ritual. Solo por jugar, me dije. Encendí velas negras, repetí unas frases en voz baja, y desde entonces, todo cambió. Al principio eran cosas pequeñas. Un olor fétido, como de animal muerto, aparecía en mi casa sin razón. Las luces parpadeaban, incluso con las bombillas nuevas. Y las sombras, esas malditas sombras. A veces juraba ver una figura parada en la esquina del cuarto, mirándome, respirando pesado. Dejé de dormir. Me volví irritable, paranoico. Una noche escuché un gruñido justo detrás de mí, mientras lavaba los platos. Tan fuerte y cercano que solté el vaso que tenía en la mano. Cuando volteé, no había nada. Solo el reflejo de mis ojos cansados en la ventana. Con el tiempo, hasta mis compañeros notaban mi deterioro. Olía a alcohol, no hablaba con nadie, tenía los ojos hundidos. Y una noche, todo llegó a su punto más bajo. Era viernes. Había salido del trabajo y me metí en un bar cercano. Bebí sin medida. No recuerdo cuántas botellas pasaron por mis manos, solo que el de seguridad me echó cerca de las 3 de la mañana. Salí tambaleando. El aire estaba pesado, sin brisa. Las calles de mi colonia eran oscuras, con pocos postes de luz. Decidí irme caminando, por la ruta más corta, una calle larga, sin pavimento, flanqueada por casas abandonadas. Mientras caminaba, noté algo raro, no se escuchaba nada. Ni perros ladrando, ni autos lejanos, ni siquiera el zumbido de los cables eléctricos. Solo el sonido de mis pasos y mi respiración. Hasta que escuché risas. Primero una, suave, como si alguien se burlara detrás de mí. Luego otra, más grave, más cerca. Me detuve. Y entonces, el olor. Ese hedor insoportable, como carne podrida mezclada con azufre. Me tapé la nariz, pero era inútil. Seguro es mi cabeza, pensé, e intenté caminar más rápido. Pero las risas se convirtieron en gruñidos. Gruñidos húmedos, profundos, que parecían venir de todos lados. Las sombras empezaron a moverse entre los postes apagados. No eran humanas. Eran figuras retorcidas, alargadas, con ojos que reflejaban la poca luz como brasas. «Déjenme en paz», grité, sin saber a quién. Empecé a correr. Las sombras me seguían, las risas se mezclaban con voces que murmuraban mi nombre. Eran las 3:30 de la mañana. Las casas parecían cerradas con candado, sin una ventana encendida. Sentía que algo me alcanzaba, algo que quería arrastrarme a la oscuridad que yo mismo había buscado. Doblé una esquina y tropecé con algo, o con alguien. Caí al suelo y escuché una voz ronca, pero tranquila. «Muchacho, ¿estás bien?». Frente a mí, había un anciano. Muy humilde, de esos que ya casi no se ven. Llevaba huaraches gastados, un pantalón de manta, una camisa beige y un sombrero de paja. En su espalda colgaba un costal de istle. El viejo me ofreció la mano para levantarme. Su piel estaba áspera, pero su toque era cálido. Le dije que sí,
que estaba bien, aunque temblaba de miedo. Él me miró con una serenidad que no tenía sentido en ese lugar y es ahora. Te estás metiendo en cosas muy feas, hijo, me dijo. No todo lo que se invoca te deja ir. Me quedé sin palabras. ¿Cómo sabía eso? El anciano sonrió apenas y sacó algo de su costal, una Biblia vieja, con las hojas amarillentas y una cruz grabada en la tapa. Toma. No la dejes, aunque no creas. No es el papel lo que importa, es lo que representa. Yo, sin entender, la tomé. Y en cuanto mis dedos tocaron el libro, sentí una calma que no sentía desde hacía meses. Las risas, los gruñidos, el olor, desaparecieron. Como si nunca hubieran estado. Solo quedaba el silencio. Un silencio puro. Le di las gracias y empecé a caminar de nuevo, sintiéndome más ligero. A los pocos pasos, pensé en regresar para darle algo al Señor, una moneda, una palabra más. Volteé, y ya no estaba. La calle vacía, el costal no estaba, ni sus huaraches marcaban el suelo de tierra. Solo una brisa suave, fría, y el canto lejano de un gallo. Desde esa noche, dejé el alcohol, los rituales y todo lo que oliera a oscuridad. Cada mañana abro esa Biblia, aunque no soy el más devoto. Pero cada vez que lo hago, ese olor nauseabundo se aleja un poco más. Y en las madrugadas, cuando el silencio se hace demasiado profundo, todavía puedo escuchar esa voz anciana que me dice: regresa a tu camino, hijo, todavía no es tarde. No sé si fue un hombre, un espíritu o algo mucho peor. Solo sé que desde aquel día, Nayeli, una muchacha de apenas 16 años, nunca volvió a ser la misma. Yo trabajaba en una zapatería antigua, en el corazón del centro de la ciudad. De esas que aún conservan los muebles de madera, vitrinas con cerraduras oxidadas y ese olor a cuero viejo mezclado con polvo. El dueño era don Rubén, un señor ya mayor que llevaba ahí casi toda su vida. Decía que el local tenía más de 100 años y que, antes de ser zapatería, había sido una funeraria. Nadie sabía si era cierto, pero los que trabajábamos ahí siempre sentíamos algo raro. El aire era pesado. Las luces parpadeaban. A veces, los zapatos de exhibición amanecían tirados o movidos del lugar, aunque jurábamos haber cerrado todo la noche anterior. Nayeli era nueva. Una chica callada, trabajadora, siempre dispuesta a ayudar. Vivía con su mamá en una colonia humilde y había dejado la escuela para ayudar con los gastos. Era menuda, de cabello negro recogido en una trenza, y tenía una sonrisa tímida que hacía más soportables las largas horas entre el polvo y el silencio. Todo marchaba normal hasta aquel día. Era martes, lo recuerdo bien, porque casi no había clientes. Afuera llovía y el ruido del agua golpeando las láminas del techo llenaba el local. Don Rubén estaba en la bodega, y Nayeli se quedó atendiendo el mostrador. Yo estaba en la parte trasera, acomodando unas cajas, cuando la escuché gritar. No fue un grito fuerte, sino uno seco, ahogado, como si el aire se le hubiera escapado de golpe. Corrí hacia el frente y la encontré pálida, con la mirada perdida hacia la puerta. ¿Qué pasó?, le pregunté, pero no respondió. Solo señaló con el dedo hacia la entrada. No había nadie. La puerta de cristal estaba abierta, y el viento hacía sonar la campanita que colgaba del marco. Salí a mirar. La lluvia caía a cántaros, y las calles estaban vacías. Nadie en los portales, nadie en las banquetas. Pero cuando volví a entrar, vi su cara, puro terror. Don Rubén salió de la bodega y la tomó del hombro. Hija, ¿qué vio?, le preguntó. Y con voz temblorosa, apenas audible, Nayeli dijo: un hombre, o algo así. ¿Qué hombre? Tenía el cabello muy largo, le caía hasta el pecho. Los ojos eran rojos. Y traía un zarape encima, como si tuviera frío. Estaba parado frente a la vitrina, mirándome. No se movía, no parpadeaba. ¿Y luego?, le dije. Solo, desapareció. Como si se hubiera desvanecido. Pensamos que podía haber sido un vagabundo, alguien que buscara refugio de la lluvia. Don Rubén llamó a la policía, que tardó unos minutos en llegar. Revisaron toda la cuadra, el callejón lateral, los techos, incluso el sótano del local. No encontraron nada. Ni huellas, ni ropa mojada, ni rastros de alguien que hubiera estado ahí. Aún así, Nayeli seguía sin hablar. Estaba completamente ida, con los ojos vidriosos. La llevamos a casa de su madre, que lloraba sin entender qué le había pasado a su hija. Esa noche, Nayeli no durmió.
Decía que lo veía parado en la esquina de su cuarto, envuelto en el zarape, mirándola sin decir nada. Al día siguiente, su madre la llevó al médico, luego al sacerdote, pero nada cambió. Nayeli hablaba solo para describir aquel rostro pálido, esos ojos que parecían brasas encendidas. Pasaron 3 días. Dejó de ir a la zapatería. Don Rubén intentó buscarla, pero la madre solo decía que su hija ya no quería salir de su cuarto. Una semana después, nos avisaron que se habían mudado a otro estado, buscando empezar de nuevo. Nunca volvimos a saber de ellas. El local, por su parte, cambió de dueño. Los nuevos inquilinos dicen que, de vez en cuando, sienten que alguien los observa desde los espejos donde los clientes se prueban los zapatos. Y que, en las noches de lluvia, cuando el viento sopla fuerte por los portales del centro, pueden ver el reflejo de un hombre cubierto con un zarape, de pie frente al escaparate, mirando hacia adentro, esperando a que alguien más lo vea. Les agradezco inmensamente que se hayan quedado al final del video. Escriban en los comentarios qué les pareció y manden sus historias, esas historias que nadie les cree. Todas ellas caerán al fondo del agujero negro y veremos cuál es a la que le toca ver la luz el próximo video. Me despido, no sin antes desearles dulces pesadillas.